Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores, edición en este contexto de la celebración de las efemérides patria, en esta semana que desde Extra Plus, pues ya lo estamos convirtiendo en una tradición, dedicamos específicamente, aunque a lo largo de todo el año estamos hablando de estos temas, pero específicamente esta semana está dedicada a los temas que tienen que ver con nuestra nación, nuestra nacionalidad, nuestro orgullo nicaragüense, pero además cómo se fundamentan esto a partir de la historia, que es lo más importante. El conocimiento de la historia nos parece a nosotros es lo más importante para poder definirnos nosotros, uno, para poder saber de dónde venimos y para poder entender hacia dónde vamos y conocer la historia justamente para evitar repetirla, que es parte de lo que nos ocurre o nos ha ocurrido ya varias veces. Está con nosotros la doctora Ligia Madrigal, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, investigadora, historiadora, docente, con quien vamos a hablar un poco acerca de esto, del conocimiento de la historia. Porque en su artículo usted lo dice muy bien, se trata de construir la Nicaragua de todo. Así es. A partir de lo que sabemos que hemos hecho. Porque ese es el asunto, saber qué hemos hecho. Para saber qué hicimos bien y qué no nos funcionó. Entonces eso, lo que no nos funcionó, bueno, lo dejamos de hacer. Estamos claros que las guerras, los enfrentamientos, las diferencias que solucionamos por la vía violenta en Nicaragua no nos han funcionado. Pero se nos olvida. Y volvemos, y volvemos, y volvemos, y volvemos. Es decir, lo que nos convoca en esta semana, la guerra nacional, que parte de la guerra civil, que además tiene orígenes postcoloniales, es decir, postindependencia, mejor dicho, e incluso un poco antes de la independencia. Pero como que no aprendemos, doctor. Somos duros de cabeza. Efectivamente, pues hay que partir de cómo ha venido evolucionando la historia, ¿verdad? Y cómo se ha convertido en ciencia, porque esto tiene que ver con esa concepción que se tiene sobre la historia, ¿verdad? Pues mucho se ha remarcado en esa historia tradicional, en esa historia del hecho, ¿verdad? Y del hecho llano, sin conexiones con el pasado y sin pensar en el presente. Uh-huh. En esa historia pues situada en un tiempo muy restringido, ¿verdad? Un tiempo no dimensional, no un tiempo que se combine, un tiempo que estamos hablando de dinámica social que es tan compleja, ¿no? El enfoque tradicional pues hablaba de una narración de acontecimientos y fundamentalmente de hechos políticos, de hazañas, ¿verdad? Del destacar el heroísmo. Y un poco pues a pesar de los avances de la ciencia, ha sido una tónica que se siguen dando esos enfoques, sí. A pesar pues a pesar de que hemos tenido pues avances dentro de la ciencia histórica, ¿verdad? Y nos ha llegado ese conocimiento y que hemos desarrollado pues estudios en historia. Entonces esas son una de las problemáticas, la concepción de la historia como narración de hechos políticos, ¿verdad? De personajes, de hazañas, del heroísmo, ¿verdad? Pero sin valorar ese aporte realmente al desarrollo social. Sí, ¿no? Y además sin tocar contextos, sin tocar antecedentes, consecuencias. Así es. Porque eso es decir, hoy encendí un fósforo, y eso es histórico que encendí un fósforo. Pero ¿qué pasó para yo llegar a encender un fósforo? ¿Por qué yo tuve que encender un fósforo? ¿De dónde salió ese fósforo? ¿Cómo es que, claro. ¿Y qué es lo que ha resultado de que yo haya encendido un fósforo el día de hoy? Claro. Sí. Entonces,
La historia ciencia o la historia de ese análisis social más integral que rompe con ese esquema del análisis del acontecimiento, solamente pues el acontecimiento por ser acontecimiento, pues es bastante reciente. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que desde esa segunda mitad del siglo XIX, la historia ha jugado un papel muy importante y nos ha ayudado como países, ¿verdad? Como países en construcción de ese Estado-nación en ese siglo XIX, ¿verdad? Siempre con enfoques pues, en ese siglo XIX, un enfoque muy positivista, basado en la fuente, que son muy importantes las fuentes. Sin fuente los historiadores no somos nada, sí, ¿verdad? Pero esa fuente del documento, muy limitado, del análisis del documento muy limitado, sin contrastación de fuentes, sin un análisis más integral y ceñido al documento, porque lo dice el documento. Muy importante fue el aporte de los positivistas en esa segunda mitad del siglo XIX, pero hemos avanzado, ¿verdad? Y deberíamos de trabajar con enfoques más integrales, el continuar trabajando con enfoques más integrales, y no solamente porque lo dice el documento, porque, por ejemplo, el Acta de Independencia es un documento muy importante, pero el Acta de Independencia por sí sola no logramos el análisis de la valoración realmente del hecho de la independencia. Entonces decimos, no significó nada, pues si ahí está, se pusieron de acuerdo y llegaron pues a firmar el acta, ¿verdad? Es un análisis muy reducido, limitado pues al hecho del documento. Para comprender la independencia hay que comprender desde finales de ese siglo XVIII todas esas transformaciones que se venían dando. Hay que comprender el contexto internacional, ¿verdad? Para poder valorar eso muy importante que son las causas, ¿verdad? Y las causas analizadas dentro de ese contexto internacional, no solamente lo local, ¿verdad? Y de igual manera, pues el desarrollo del acontecimiento y por supuesto pues las consecuencias, porque la independencia se proyecta para ese siglo XIX, durante todo ese siglo XIX, la búsqueda realmente de ser independientes, ¿verdad? Van a ser luchas de intestinas, contradicciones, ¿verdad? Que sin mayor comprensión se desatan en ese siglo XIX, pero es que a la hora de llegada se llega a un punto que es la construcción de los estados nacionales. Entonces, muy importante el ver esos dos enfoques de una historia muy tradicional y de una nueva historia, ¿verdad? Que abarque la dinámica social de manera mucho más integral. En vez de dedicarme únicamente dentro del análisis político, dentro del hecho político, hay muchos elementos de la dinámica social que valen la pena estudiarlo porque ayudan a la comprensión social. Por ejemplo, todo el análisis de la vida cotidiana, ¿verdad? Tan rico que es, que los usos, las costumbres, ¿verdad? La dinámica diaria de las sociedades, ¿verdad? Eso ayuda a entender a la sociedad de manera más integral y a comprender, ¿verdad? por qué se desarrollaban así de esa manera. Por ejemplo, para la guerra nacional, se podría decir que hay muy pocas fuentes. Sin embargo, se han escrito libros de la historia de la guerra nacional, ¿verdad? Y la mayoría tienen esos enfoques de historia política, sí, el trabajo de la historia política. Pero si revisamos, por ejemplo, el último libro del doctor Jorge Eduardo Arellano sobre la guerra nacional, él le dedica mucha atención a la parte de la literatura, a poemas, a canciones. Se le ha cantado a la guerra nacional y se ha descrito las condiciones de los soldados, ¿verdad? Las penurias, todo lo que se vive en el periodo dentro del medio ambiente, por ejemplo, la situación de la enfermedad del cólera morbus, ¿verdad? Sí. Cómo afectó y contribuyó a la hora de llegada a distintos momentos de la guerra nacional, pues el descenso de los soldados, por ejemplo. Y esos análisis muy poco
muy poco se le ha puesto atención, porque se le pone atención al hecho político o al individuo. Ahora, lo que pasa es que el hecho, es decir, ya tiempo después, cuando se convierte en algo histórico, ¿verdad?, ese hecho está sustentado, digamos, en la documentación oficial, ¿verdad?, pero igualmente está sustentado, es decir, por lo menos a eso se dedica la historia, ahora a rebuscar también en la documentación no oficial. Ahí teníamos, por ejemplo, los poemas. Están las correspondencias. Sí. Los partes de guerra. Los partes de guerra, es decir, etcétera. Hay una cantidad de información alrededor de la información oficial. ¿Ah? Es decir, sí, se produjo tal acontecimiento, ¿no? Yo creo que dentro de unos años, cuando se estudie la década o más bien el inicio del siglo XXI, los referentes para los historiadores muchas veces van a ser todo lo que esté en las redes. ¿Ah? Y no sé qué tanto un baile de TikTok va a servir para poder clasificar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en esta época. Sí, esa debe ser una preocupación dentro del quehacer histórico. Sí. Porque nos preocupamos por las fuentes del pasado y no muy bien nos hemos preocupado, ¿verdad? Porque la misma situación ambiental de nuestros países, el clima tropical, las mismas guerras, la falta de conciencia de que la documentación es pública y por lo tanto no hay orden en el control de los archivos, pues ha hecho que no contemos, ¿verdad?, con una información vasta y organizada, bien organizada y con condiciones de preservación. Justamente en el contexto de la guerra nacional se quema un archivo. Claro. Un archivo de la nación, digamos. Sí, se pierde documentación, ¿verdad?, enorme. Y fuentes en términos generales, no solamente el documento escrito, porque toda la fuente es lo que nos brinda información, sí, ¿verdad?, en este caso del pasado. Y entonces toda esa documentación pues nos ha ayudado a construir esa historia a pesar de esas limitaciones. Pero actualmente es necesario modernizar la ley, contar con una ley del archivo, ¿verdad?, del Archivo General de la Nación, sí, ¿verdad?, porque se cuenta con una ley, pero es una ley obsoleta, que no está realmente acorde con la dinámica que vivimos actualmente en relación a las fuentes de información. Claro, ¿verdad? Tenemos fuentes de información, digamos, física, que hay que preservar, es decir, ahí están todos los documentos, digamos, están los videos, están los audios, ahora, ¿no? Sí. Lo que existe en el ciberespacio acerca de lo que estamos haciendo o dejando de hacer en este momento, me parece, y eso, claro, hay que meterlo todo eso en un paquete de una ley que contemple la preservación de esta información. Existe una ley que es la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Sí. Que obliga realmente a las oficinas, a todas las oficinas del Estado a contar. Pero imagínese usted, hay información, cuando hablamos de una ley general de archivo, tiene que ver no solamente con información pública, tiene que ver con informaciones de otra índole, ¿verdad? Dentro de la administración, por lo general, en términos desde la perspectiva económica, por lo general solo se piensa en los 10 años y después de los 10 años se elimina, sí, ¿verdad? Sí. Pero la ley conlleva crear una mayor conciencia de que las fuentes son información, es conocimiento de nuestro pasado, y por lo tanto pues hay que modernizar la ley, hay que tomar mayor conciencia, no solamente pues tiene que ser una cosa como bien integral, porque no se trata de modernizar leyes, porque Nicaragua tiene muy buenas leyes. Yo creo que hemos avanzado mucho en modernización de leyes, ¿verdad? Pero a la par hay que ir creando las condiciones necesarias para que la ley funcione. Y cuando digo condiciones me refiero desde infraestructura
hasta todo lo que es la parte educativa. Por ejemplo, tenemos una ley contra el ruido, ¿verdad? Sí. Pero somos capaces nosotros de hacerla efectiva. Tienes que hacer la denuncia. ¿Estás preparado para hacer la denuncia? ¿Tienes esa conciencia, ¿verdad? De que vas a contribuir como tal. Igual no sucede pues con los papeles, ¿verdad? Si nadie me vigila y nadie me está regulando y todo, pues los papeles pueden desaparecer. En la computadora puede desaparecer cualquier cosa. No sabemos lo de la tecnología, pues esa es una cosa muy avanzada, ¿verdad? Que yo ya he tenido experiencia de pérdidas de información, ¿verdad? Y que por lo tanto hay que preparar a la población, hay que educar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, crear una ley y crear las condiciones. Entonces, las fuentes son muy importantes para el quehacer histórico, y fuentes de este tipo de las que hemos estado hablando, que unas están en muy malas condiciones, se hacen esfuerzos, pero los esfuerzos no son muy suficientes. Por ejemplo, imaginémonos con estos calores que estamos viviendo, los documentos coloniales, los documentos de ese siglo XVII y XVIII que están albergados en el archivo diocesano de León, en el archivo Rubén Darío, allá en León, que es tan caliente en Occidente, en nuestro propio Palacio Nacional, ¿verdad? En todas esas condiciones, la lluvia, que a veces se nos filtra y cosas. Entonces, y darle atención pues a las otras fuentes, tal como las fuentes orales, ¿verdad? Darle atención a todo lo que implica los monumentos, los restos arqueológicos que aún se siguen descubriendo y que estamos que es necesario trabajar en ese sentido, ¿verdad? Sí. Entonces hay fuentes muchísimas, y con esa cantidad de fuentes y ese análisis renovado de la historia ciencia, de esa historia que ya no es el contar el cuento, porque incluso hasta utilizamos la palabra contame, me estás contando esa historia, para decir que me estás contando ese cuento, que es una historia, ¿verdad? Sí. Y viceversa. Entonces, para variar ese concepto y llegar a decir de que la historia es la explicación, ¿verdad? De todo ese devenir social, de todo el devenir social, desde el político hasta el mental, ¿verdad? Porque hay historia de las mentalidades, historia de la vida cotidiana, historia económica, historia social, historia cultural. Entender de que hay mucho que hacer, que hemos escrito, pero hay que hacer mucho. Y cuando decimos nosotros explicar, es también romper ese esquema de destacar pues solamente lo heroico, ¿verdad? Y con un concepto muy tradicional de lo heroico, ¿verdad? No de un héroe que está inmerso en la dinámica social, ¿verdad? Un héroe es producto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que seguir trabajando en esos conceptos. Es importante entonces el sujeto en la historia, pero el sujeto situado en el medio social, ese sujeto que sale de la sociedad, que es producto de esa dinámica social. Entonces, el objeto de estudio es el hombre en sociedad, ¿verdad? Es la dinámica social, en otras palabras. Y esto tiene como objeto aprender. Claro. Entonces, allí va el otro elemento que es muy importante en esta historia ciencia, que es ¿para qué? ¿Para qué estudiar historia? ¿Para qué hacer historia? ¿Qué ganamos con saber historia? ¿Es ganar fama para un individuo? No. Escribí un libro, ¿verdad?, de historia. O es hacerme importante porque yo soy escritor de historia, soy historiador. No. Después ahí es importante pues un poco el ego personal, pero la finalidad del escribir historia, del hacer historia, del explicar historia, es pensar de que esa historia es una historia útil a la sociedad, ¿verdad? Y que cuando digo útil, es que si conocemos nuestro pasado, nosotros podemos acercarnos a la comprensión del presente, podemos acercarnos. No somos horóscopo para decir qué futuro nos depara, sino nos unimos muchas ciencias y trabajamos en función del
del futuro, pero podemos visualizar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, es entender de que esa finalidad es comprender ese pasado, ¿verdad? Analizar, comprender ese pasado y poder estar un poco más claro del presente. Y lleva una función educativa. Esa comprensión tiene una función educativa, fundamentalmente y cuando digo yo el para qué saber historia, pues la historia ha contribuido desde que la historia se comienza a forjar en esa segunda mitad del siglo XIX, principalmente pues en nuestro país, ha contribuido a lo que es el afianzamiento de lo que es la nacionalidad, la identidad, sí, ¿verdad? Sin conocimiento del pasado no hay identidad, ¿verdad? Ni siquiera familiar. Si un chico no conoce ni siquiera quién fue su abuelita, su bisabuela y su pasado como tal, no le interesa el presente, poca puede valorar bastante mínimamente a su sociedad presente, a su familia en ese presente. Entonces, es importante señalar ese papel de ayudar a conocer la identidad cultural. Le pongo un ejemplo. Si nosotros estudiamos, podemos decir que la guerra nacional se dio dentro del marco o una de las causas del conflicto, de la penetración filibustera, está dentro del marco de lo que es los intereses extranjeros, ¿verdad? Los intereses geoestratégicos que nuestro país ha tenido. Lo sitúa el chico allí y nadie le contó que desde la antigüedad, ¿verdad? Desde ese periodo que le dicen precolonial, ese periodo antiguo nuestro, la llegada de los primeros pobladores, ¿verdad? Está marcada por la importancia que tiene el territorio, ¿verdad? Aunque sea a través de una leyenda, que sea mito que se ha puesto, sí, ¿verdad? De que los pobladores les dijo el alfaquí que debían de situarse allá en este territorio, ¿verdad? Con 2 conitos, en medio de 2 conitos, con agua, con buena tierra, con tierra fértil. Sí. Desde la antigüedad, mire qué importancia tiene lo geográfico en nuestro país. Y si nos vamos más allá y vemos el periodo del denominado descubrimiento, y entonces encontramos de que hay un conflicto por la búsqueda es la búsqueda del estrecho dudoso. ¿Y a dónde está el estrecho dudoso? En nuestro país, ¿verdad? Según los planteamientos. Entonces, ¿qué importancia tiene lo geográfico? Pero si nosotros ya nos vamos ahorita a un conflicto limítrofe y hablamos, el muchacho se lo aprende de memoria que es por los intereses geoestratégicos, pero no llega a comprender a dónde está la importancia de esos geoestratégicos. Y se lo puede poner bien en el examen a uno. Claro, por intereses geoestratégicos. Sin entender qué cosa es geográfico, qué cosa es estratégico. Y la importancia de la territorialidad. O sea que no se puede hablar de identidad cultural sin identidad territorial. Y la base está en la identidad territorial, fundamentalmente. Ok, vamos a hacer una primera pausa, doctora. Y nos metemos un poco a las enseñanzas que tenemos hoy de esa guerra nacional. Es decir, que empieza como una guerra civil, nos lleva a la guerra nacional. Hay intereses geoestratégicos por un lado, pero también están los intereses particulares dentro de Nicaragua. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Estamos conversando con la doctora Ligia Madrigal, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Es decir, nosotros recordamos San Jacinto, ¿no?, que está enmarcado en la Guerra Nacional. Y ahora, en esta semana, pues seguramente habrán estudiantes llegando a San Jacinto y demás, ¿no? Llegamos a San Jacinto porque hubo un 15 de septiembre en 1821. Es decir, no llegamos a
a la guerra civil y luego a la guerra nacional para un enfrentamiento en San Jacinto, porque sí. Es decir, hay toda una serie de eventos que van ocurriendo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel continental, a nivel iberoamericano, que Claro. digamos es nuestra razón principal, pero también a nivel mundial, porque es decir, aquí hay intereses también, como decíamos, geoestratégico, está Estados Unidos, pero también está Inglaterra de por medio, ¿no? A veces se nos olvidan ese tipo de cosas, y de hecho, ¿cómo llegamos a la guerra? Porque es decir, no hay un interés geoestratégico en la guerra civil. En la guerra civil lo que están son los intereses particulares, los intereses económicos, incluso hasta las querellas por qué ciudad es más importante para ser la capital del país, si León en el occidente o Granada en el oriente, hasta ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa guerra civil? Claro, tenemos que situar a esta Nicaragua o a esta Centroamérica desde ese 1821, ¿verdad? Porque desde ese 1821 pues hay el hecho de que comenzamos a ser estados independientes, ¿verdad? A pesar pues de los esfuerzos de proyectos, de los distintos proyectos que hubiesen, anexión a México, proyecto federal, pues es una búsqueda de algo que no se ha resuelto en 1821, que es realmente la independencia, ¿verdad? Es un comienzo de esa búsqueda, de esa constitución de lo que es un Estado, ¿verdad? Y un Estado realmente independiente como tal. En medio de todo eso, ya las contradicciones pues se fueron fraguando, esas contradicciones que le denominamos nosotros localistas, ¿verdad? Y fue un periodo realmente de esas guerras que le denominan vulgarmente guerras intestinas, de guerras internas. Sí. Está marcado todos esos movimientos a partir de 1821 por esos localismos geográficos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que mucho daño le han creado a Nicaragua, porque es increíble que todavía a veces hay posiciones, ¿verdad?, de esa índole. Fundamentalmente, pues las contradicciones, esas contradicciones que se habían venido marcando desde el periodo de la colonia, el carácter granadino, el dedicarse al desarrollo del comercio, ¿verdad? El León más situado en lo político, ¿verdad?, como centro. Y por supuesto, pues ya a mediados de este siglo XIX, la ubicación de la capital en Managua, pues indudablemente que trae avivamiento de esas reyertas. Ahora, se discute ser republicano, ser federativo. Claro, ¿qué proyecto? ¿Qué proyecto emprender? Pero con una falta de claridad. Y digo yo que con una falta de claridad, porque además de ese enojo, ¿verdad?, de los leoneses porque estuviese la capital, ¿verdad?, resulta también el problema del decreto de la Constitución. De 1854. Claro. De don Fruto Chamorro. Que es una constitución bastante moderna, porque está hablando de cambios significativos, ¿verdad? Y por ejemplo, un cambio significativo, lo del presidente, lo del cambio de la figura del jefe de Estado a presidente, el periodo ese. Pero no, eso no se entendió. Lo que se entendió era que lo que había era una pugna localista, porque si se hubiese entendido dentro de un proyecto nacional no se hubiera desatado la guerra civil, ¿verdad? Básicamente esa constitución que causa esto
es la que se adopta en 1858. Claro, y eso es lo importante, porque en el Pacto Providencial se habla de que si se van a construir las nuevas leyes, ¿verdad? Que se llegue a ese pacto, va a ser algo que los va a unir y que van a emprender pues un proyecto de Estado conjuntamente. O sea, eso ahí no hubo comprensión y lo que hubieron fueron intereses localistas, contradicciones localistas que conllevaron a ese desperdicio, pues, porque eso fue un total... Eso es uno de los periodos más crueles que ha tenido la historia de Nicaragua. 4 años de atraso en la Constitución y una guerra fratricida primero y una guerra nacional después. Sí, destruida una ciudad importante. Destruido el archivo de la nación. Entonces, claro, destruidas las fuentes. Entonces, eso. Y otra cosa muy importante para poder entender, porque a veces cuando se explica la historia de manera muy facilista, lo que se puede decir es que es la guerra donde vino la invasión y la invasión norteamericana, ¿verdad? Que los gringos llegaron y no se entiende, porque si nosotros no entendemos que los nicaragüenses nos debemos de poner de acuerdo para proyectos, nadie nos va a venir a solucionar proyectos, ¿verdad? De fuera. Sí, así. Sí. Entonces, si no se explica eso, esa parte para mí es muy importante, partir de esas contradicciones que existían a lo interno para poder comprender un contexto, y no un contexto solo de lo que van a hacer los Estados Unidos, porque no había desarrollado la guerra de secesión, todavía no se había desarrollado, sino un concepto, como usted bien lo señalaba, un contexto macro, general. Por ejemplo, todos los intereses del mundo europeo, ¿verdad? Las condiciones de los distintos países del mundo europeo y por supuesto de los Estados Unidos, y también, por qué no decirlo de acá, de los vecinos como Colombia, ¿verdad? Que todavía tenía Panamá, que había sido la Gran Colombia y había tenido pues mucho acercamiento hacia ese Caribe, ¿verdad? Y que son problemas que aún persisten, Sí. ¿verdad? O el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que también saca intereses en la guerra nacional. Entonces, entenderlo, y en el caso de los países europeos, entenderlo desde una filosofía, desde una política, que es la política del destino manifiesto, sí. ¿verdad? Políticas que esos futuros Estados Unidos van a adoptar con la doctrina Monroe, América para los americanos, desde el 23, ¿verdad? Comienzan a hacer su injerencia y penetración en México. Entonces hay que entender ese destino manifiesto, porque también no se comprende solamente los intereses comerciales, ¿verdad? De los ingleses, el haber creado ya esa zona de influencia que vinieron desde la época colonial, que vinieron creando, no se entiende sin también que en la mentalidad de ellos, estos pueblos somos incivilizados, y que a estos pueblos hay que llevarles la civilización y el progreso. Ahí se explica el porqué la llegada de una gran cantidad de diplomáticos, de viajeros europeos, franceses, Paul Lévy, Jorge Squire, ¿verdad? Bueno, y cantidad, que Tomás Bell, que todos tenemos cantidades de libros de viajeros, pero esos venían con un propósito: describir, en el caso de Paul Lévy, describir las características geográficas, detallar todas las riquezas que en este país había, ¿verdad? Para aprovecharlas en términos comerciales, ¿verdad? Que es lo para que también hace, lo que hace Squire también. Es lo que hace Squire, sí. ¿verdad? Y entonces, bueno, y otro poco de viajeros, porque tenemos cantidades de viajeros que estuvieron por nuestro país. Delegados, pues responde a los intereses, ¿verdad? De esos poderes europeos, de los intereses norteamericanos, de saber, de llevar realmente un inventario de lo que poseemos en riqueza y cómo explotar. Recordemos nosotros pues la posición de Inglaterra y el retroceso que España tiene pues en todos estos territorios, pues da la apertura para todos esos intereses, y no solamente pues Inglaterra, sino pues alemanes,
Ya, pues la segunda mitad del siglo XIX nosotros tenemos claros los intereses alemanes pues en el tipo de producción, la producción cafetalera, por ejemplo, ¿verdad? Y no así pues el conflicto que se desarrolla, y hay que entenderlo en eso, el conflicto que se desarrolla entre los Estados Unidos e Inglaterra. Ese conflicto que lo conocemos como conflicto anglo-norteamericano, ¿verdad? Pero es producto de una política, de esa política del destino manifiesto, que dice que, pues por supuesto, dentro de la política económica, de avanzar, de controlar la dinámica comercial, esas zonas comerciales, pero fundamentalmente de llevar, entre comillas, la civilización y el progreso. Y bajo ese carro nos montamos nosotros, porque el concepto de modernización que vivimos en la segunda mitad del siglo XIX es el concepto de progreso, de desarrollar la producción cafetalera, ¿verdad? La explotación minera y todo eso, pero en función de salir en el progreso, la modernidad, la civilización, modernizar el Estado, la estructura del Estado moderno. Que es lo que va a hacer más tarde, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Zelaya. Que va a consolidar Zelaya, ¿verdad? Porque durante todos esos 30 años de gobierno conservador eso se dio. Entonces, vemos nosotros de que no estoy diciendo que es bueno o que es malo, pero el proyecto de Estado-Nación se centró en eso. Y en eso tuvieron afectaciones, por ejemplo, las poblaciones aborígenes fueron afectados con sus tierras, claro, ¿verdad? Todo, porque bajo eso. Entonces, estudiar la guerra nacional es estudiar también, es necesario para poder comprender los afanes y los intereses acá, la filosofía, el pensamiento, esa doctrina del destino manifiesto. Hay que entender ese contexto internacional para poder valorarlo. Luego, en términos de acontecimientos o de hechos que destacan en el desarrollo de la guerra nacional, pues siempre hemos valorado a San Jacinto, y digo yo que siempre hemos valorado porque desde ese siglo XIX, unos 4 años después de la guerra, se comienza a conmemorar, ¿verdad?, la fecha de San Jacinto. El doctor lo dice en su libro. No solamente en otros países centroamericanos se celebra o se conmemora la independencia. En nuestro país se conmemora también la batalla. Sí, tenemos dos fechas que recordamos. Sí, que recordamos, 14 de septiembre y 15 de septiembre, pero también podrían conmemorarla también otros países centroamericanos, porque no solamente Nicaragua iba a ser esclavizada. Además, la meta era esclavizar a toda Centroamérica. Sí, y además se trata de la guerra nacional centroamericana, es decir, de la nación centroamericana, claro, que ese es un concepto que de repente se va perdiendo en el tiempo y se va quedando, digamos, traspapelado, ¿no?, ese concepto, y entonces quedamos en algún momento pensando en guerra nacional como la guerra de Nicaragua, de la nación nicaragüense, ¿no? Pero sí, es que esta era la guerra de la nación centroamericana, porque todavía se estaba pensando en la nación centroamericana en ese momento. Es decir, pues, aunque ya éramos repúblicas independientes una de la otra, es decir, ya no estábamos como los estados asociados, los estados federados, ni nada, sino que éramos las repúblicas independientes unas de otras, cada una además tirando por su lado, especialmente en Costa Rica, que estaba tirando más para su... Sí, son esfuerzos que hasta con Zelaya se intentó, pues, el crear esa república mayor, y que seguimos soñando, porque ahí está el SICA, sí, el Sistema de Integración Centroamericano. Seguimos soñando que eso es posible, y yo creo que debería de ser posible. Si quiere, hacemos pausa y hablamos. Porque es decir, este es el contexto de la guerra civil que nos lleva a la guerra nacional. Así es. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta conversación. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. El no poder, porque así lo he entendido yo, doctora, a lo largo de la historia de este país,
el no poder hacer valer yo mi creencia, mi opinión, mis propuestas ante una segunda parte, o incluso ante una segunda y una tercera parte, me frustra a tal grado que yo necesito que alguien de afuera venga a hacer valer mi opinión. Y entonces ya varias veces hemos llamado a fuerzas extranjeras en este país, un grupo llama a una fuerza extranjera en este país, especialmente para hacer valer su opinión. Y con Walker, el tiro salió por la culata. Así porque al final ni estuvo, es decir, aquel venía con su plan, su proyecto, etcétera, ¿no? Que era un proyecto político, pero también había un proyecto económico, porque es decir... Y social, esclavismo. El social también, ¿ves? Y nada tenía que ver con la propuesta que tenían quienes lo llamaron, ¿ves? Porque nada tenía que ver, es decir, ok, sí, yo acepto, voy, llego, pero como se dice popularmente, una vida, dos mandados. Y eso nos ha ocurrido varias veces en la historia, ¿ves? Nos ha ocurrido varias veces en la historia, pero continuamos haciendo y continuamos pidiendo. Es decir, y eso justamente no nos terminó afectando solamente a los nicaragüenses en el caso de la guerra civil de 1854-55, sino que además afecta a Centroamérica, porque el proyecto de William Walker es un proyecto regional, no es un proyecto solamente para Nicaragua, es un proyecto regional. Y eso lleva a la guerra nacional centroamericana, para deshacerse de William Walker o de los filibusteros. Sí, o sea, debe ser una reflexión cuando estudiamos, cuando enseñamos este acontecimiento de la guerra nacional, ¿verdad? Porque como contradicciones a lo interno que respondan a una falta de claridad de un proyecto político, conllevaron a semejante desastre para la historia de nuestro país, para el desarrollo de nuestro país. Y no solamente es con el llamado a la penetración, porque pues este fue un llamado directo, una contratación directa de filibusteros, que era costumbre, era práctica en aquel entonces, ¿verdad? No solamente a eso, sino nuestra actitud de apego a nuestro territorio, porque no solamente llamándolo, sino yo también hago que mi país no progrese, no avance, si yo no me quedo en mi país. Es el fenómeno de la migración, desgraciadamente, ¿verdad? Que van a dar gente preparada en nuestro país con los esfuerzos del pueblo nicaragüense para esa enseñanza universitaria, a veces ya con las profesiones en la mano, y emigran a otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está respondiendo a tener claro de que se es nicaragüense, y dentro de ser nicaragüense hay que trabajar en un proyecto común, en un proyecto de todos los nicaragüenses, afianzar nuestra nacionalidad y desarrollar nuestro país y valorar las riquezas geográficas, las riquezas económicas que como Nicaragua tenemos. Y eso tiene que ver con una mala apropiación del conocimiento de la historia. Sí. Una mala apropiación. ¿Verdad que hay gente que va a desarrollar turismo afuera? Pero en Nicaragua se puede desarrollar turismo, porque Nicaragua es muy linda, ¿verdad? Pero preferimos ir a conocer a otros países. Entonces, la historia debe de incidir, la enseñanza de la historia debe de incidir más en la apropiación territorial, debe incidir más en la identidad cultural, en la identidad nacional, ¿verdad? El saber que este proyecto es un proyecto de todos, ¿verdad? Y que todos juntos podemos hacer de Nicaragua una Nicaragua mejor, una Nicaragua donde podamos convivir todos los nicaragüenses, como tal. El saber que la guerra nacional trajo atraso para un proyecto político, pero también atraso en todo lo que implica la economía. Pues,
todas esas guerras anteriores y fundamentalmente ese periodo, pues marcó un deterioro, ¿verdad? No solamente político, sino un deterioro completamente que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de Granada. Imagínese usted una ciudad tan bonita, destruida, ¿verdad? Sí. El manejo, por ejemplo, el manejo de la enfermedad del cólera, todo el descenso poblacional que causó, ¿verdad? En ese periodo. Sí. Entonces hay que ver los aspectos negativos, porque realmente es uno de los acontecimientos más desastrosos dentro de nuestra historia. Pero hay que sacarle también enseñanzas, ¿verdad? A partir de ese conocimiento de esos sucesos, hay que sacarle enseñanzas. Y la enseñanza fundamental es que los nicaragüenses somos capaces de ponernos de acuerdo. Y el pacto providencial es un ejemplo de ello, ¿verdad? Marca un ejemplo, porque a la hora de llegada no es que no hayan habido contradicciones, alguna contradicción, porque hubieron contradicciones y fundamentalmente con nuestra población indígena, por ejemplo, el movimiento de 1881, sí, que se dio en esa segunda mitad, pero no se viven las guerras intestinas, las guerras civiles que se vivían antes de la guerra nacional, o sea que se entró en una relativa paz, y entonces por lo tanto se entiende de que es necesario llevar a cabo un proyecto, y ese proyecto pues se le denominó proyecto de modernización, ¿verdad? Construcción del Estado-Nación, ¿verdad? Y no debemos de seguir esforzándonos en decir que fue solamente un liberal José Santos Zelaya, sino que fueron los grupos políticos que se pusieron de acuerdo para emprender ese proyecto de modernización, de construcción de ese Estado, de ese Estado-Nación. Es todo un proceso. Claro. Además es todo un proceso que involucra... Claro, porque se inició ese proceso de separación Iglesia-Estado de manera paulatina, y Zelaya pues ya viene a radicalizar esa separación. A oficializarlo. A oficializarla, sí, ¿verdad? Esa separación. Y el comprender pues que la salida y la oferta de lo externo era el desarrollo de la producción cafetalera, y permitir la entrada de los extranjeros y crear leyes y todo, pues eso, bajo ese modelo se formaron todos los países centroamericanos, el Estado-Nación de esos países centroamericanos. Entonces, ese hecho nos hace como reaccionar, porque yo le decía, pocos años después de la Guerra Nacional ya se comienza a conmemorar, se comienza a celebrar, porque interesa ver que bajo esos acontecimientos de la independencia y la guerra nacional es necesario construir un Estado-Nación, y el concepto de nacionalidad se comienza a trabajar en el periodo, ¿verdad? Sí. Entonces, y se va a llevar pues allá a términos constitucionales con José Santos Zelaya. Pero va a ser desde los esfuerzos de preservar las fuentes, los historiadores patrios, se comienza a trabajar el tema de la historia patria, la fundación de los archivos, del Archivo General de la Nación, del museo, ¿verdad? O sea, un ambiente de creación del Estado, del Estado moderno como tal, ¿verdad? De la consolidación, eso que le dicen consolidación del Estado Nacional. Eso implicaba para llevar a cabo ese concepto, significaba que los ciudadanos, la población, tenía que tener ese concepto del conocimiento de su pasado, ¿verdad? Y el trabajo de la historia patria es muy significativo, porque si no se trabaja en el conocimiento del pasado, no hay un reconocimiento del presente, ¿verdad? Y el reconocimiento del presente era que todos debían de insertarse en ese carro de la modernidad, en ese proyecto de Estado-Nación. Entonces es significativa la guerra nacional en el tema de la unidad, ¿verdad? Que es posible la unidad. Es importante saber que
que unos soldados que antes de esa guerra nacional y en parte de esa guerra nacional eran movidos por intereses de caudillos, ¿verdad? Por intereses localistas, y a veces no sabían ni por qué iban a luchar, gente muy pobre, soldados muy pobres, muy desprotegidos. Pues es importante ver que posteriormente ya hay una búsqueda de una definición, de una estructura estatal, ¿verdad? Más firme, ¿verdad? Que conlleva pues a toda una población en general. Entonces, ese tema de la unidad nacional, del desarrollo de la identidad, del proyecto nacional fundamentalmente, dentro de ese marco de la modernización del país es muy importante. ¿Interesa para el presente? Sí, interesa para el presente. Esas eran las metas en ese siglo XIX de nuestros grupos dirigentes, y en el presente nos interesa porque ese fue un ejemplo para buscar soluciones nacionales. Pero con ese ejemplo teníamos la soga al cuello, prácticamente. Es decir, yo creo que no es necesario que nos pongan la soga al cuello. Entender que sí es posible ponernos de acuerdo. Claro. Que tenemos que anteponer los intereses del país a los intereses particulares de grupos o personas. Es decir, me parece que por ahí va un tanto la lección, porque efectivamente el acuerdo providencial es ponerse de acuerdo. Claro, sí. Entonces, eso es luego el tema, por ejemplo, pues el tema dentro de ese concepto de la historia, pues la valoración del papel de la sociedad. Hay distintas interpretaciones, pero fundamentalmente lo que se va creando allí es el panteón de próceres, por ejemplo, próceres centroamericanos, ¿verdad? Sector de héroes nacionales, ¿verdad? Que sí deben de analizarse dentro de la dinámica social, ¿verdad? La participación social como tal, pero que nos ayuda a poder comprender de que hay personas, ¿verdad?, que han dado su vida, ¿verdad?, que se han entregado y fundamentalmente en las condiciones del soldado de esa época, pues para responder a Nicaragua, y que nosotros ahora estamos en otros tiempos, ¿verdad? Ahora no es necesario irnos así a las armas, ¿verdad? Nuestras armas son desde nuestra profesión, desde nuestros oficios, desde nuestra moral, ¿verdad? Pues a contribuir al desarrollo de Nicaragua, que ellos fueron ejemplos para nosotros, son ejemplos para nosotros, ¿verdad? Para trabajar mejor por una Nicaragua mejor y entender pues que el conocimiento de la historia es una arma para la defensa realmente de nuestro futuro. De nuestro futuro, sí. ¿Cómo no? Quiero agradecerle, doctor, esta platicada. Gracias a usted. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Continuamos esta semana, todavía hay más para hablar de estas efemérides patrias.